Nosotros somos el equipo 12, conformado por González Rodríguez Jimena, Martínez Estrada María Fernanda, Pacheco López Selma Rocío, Ramírez Castillo Yarayael y Rodríguez González Marcos Leonardo. En esta ocasión vamos a hablar sobre el tema el estado gaseoso, sus propiedades y sus cambios. El objetivo de nuestro equipo es que el alumno conozca los elementos de los diferentes tipos de gases que se encuentran en la tabla periódica, así como sus diferentes elementos que lo componen. Conocer y entender la teoría física y química en la que se explica el comportamiento de las propiedades macroscópicas de los gases, partiendo de una estadística descriptiva de los procesos moleculares microscópicos. Mostrar al grupo algunos esquemas sobre las 5 propiedades de la materia en su estado gaseoso, así como conocer el volumen, la presión, la temperatura y la cantidad de mol y cantidad de sustancia de las unidades que poseen los gases. Explicar de manera breve y concisa acerca de los estudios de la atmósfera, del clima y cómo está relacionado con los gases de efecto invernadero en nuestra vida cotidiana. Conocer el proceso de condensación y su importancia que tiene en la captación de los elementos para las ciudades. Y por último, entender el contenido de las leyes que se aplican en la determinación de los componentes de los gases existentes en el ambiente atmosférico. Ahora continuamos con la teoría cinética de la materia gaseosa. La teoría cinética de los gases explica el comportamiento de los gases utilizando un modelo teórico, como lo dice el nombre, obviamente. Esta teoría fue propuesta por primera vez por Bernoulli en 1738, pero más tarde Clausius, Maxwell, Boltzmann, van der Waals y Jeans la ampliaron y mejoraron. Esta teoría suministra un modelo mecánico, el cual exhibe propiedades promedias mecánicas que están identificadas con propiedades macroscópicas, es decir, que impresionan nuestros sentidos, tales como la presión. Otras de las propiedades calculables mediante este modelo son presión del gas, distribución de velocidades moleculares, velocidad molecular media, velocidad de colisión y distancia entre colisiones, también media, y permiten el estudio de la cinética de reacciones en fase gaseosa, así como el flujo de fluidos y la transmisión de calor. Aquí las palabras claves son modelo, cinética y gas. En este modelo, una sustancia gaseosa pura consiste del agregado de un número muy grande de partículas independientes llamadas moléculas. Como ya habíamos visto en el curso, representábamos las moléculas como bolitas en frascos. Las moléculas de un material sólido estaban todas juntas, las de un material líquido estaban un poco separadas y las de un material gaseoso estaban muy dispersas. Así que aparte de que están muy dispersas, son perfectamente elásticas y están moviéndose en todas direcciones, las moléculas de gas. Para este sistema, rige perfectamente la física clásica. Una mayor división de las moléculas no es posible a una transformación química de la sustancia gaseosa, porque esa división guiaría a eso. Bueno, los ejemplos de gases estudiados por la teoría cinética son el hidrógeno, el helio, el neón, el refrigerante, el amoníaco, el dióxido de carbono, el monóxido de carbono, el aire, el nitrógeno y el oxígeno. Ahora sí vamos con los postulados. El postulado básico de la teoría cinética de los gases es que las direcciones y las magnitudes de las velocidades de las moléculas están distribuidas al azar. Y nosotros los separamos en 7 diferentes puntos en nuestras diapositivas, que se los voy a ir diciendo por orden. Punto número 1. Los gases están constituidos de partículas discretas muy pequeñas llamadas moléculas, que es lo que ya les expliqué. Para un determinado gas, todas sus moléculas son de la misma masa y tamaño que difieren según la naturaleza del gas. Como un ejemplo, en 1 centímetro cúbico de aire hay 25 trillones de moléculas. Punto 2. Las moléculas de un gas que se encuentren dentro de un recipiente están dotadas de un movimiento incesante y caótico, como resultado del cual chocan frecuentemente entre sí y con las paredes del recipiente que las contiene. Punto número 3. La presión de un gas es el resultado de las colisiones de las moléculas contra las paredes del recipiente y es idéntica sobre todas las paredes. 4. Si se obliga a las moléculas de un gas a ocupar un recipiente más pequeño, cada unidad del área del recipiente recibirá un número mayor de colisiones, es decir, que aumentará la presión del gas. ¿Recuerden lo de la presión? Después, las palabras clave, antes de los puntos 5, son molécula y presión. 5. Cuando se guarda una cantidad de un gas indefinidamente en un recipiente cerrado, a temperatura constante, la presión no disminuye con el tiempo, mientras no haya un escape del gas.
6. Al respecto, se sabe que este gas no absorbe calor del continuo del exterior para suministrar la energía del movimiento de la molécula. Todo esto es verdad solamente si las moléculas son perfectamente elásticas en el choque de unas con otras. Bajo las condiciones ordinarias de presión y temperatura, el espacio ocupado propiamente por las moléculas dentro de un volumen gaseoso es una fracción muy pequeña del volumen de todo el gas. Punto número 7. Ahora, desde que las moléculas son muy pequeñas en comparación a las distancias entre ellas, pueden ser consideradas en primera aproximación como puntos materiales. Aquí las palabras clave son calor, energía y gas. Y el último punto que no mencioné antes, el punto número 8, es que la temperatura absoluta de un gas es una cantidad proporcional a la energía cinética promedio de todas las moléculas de un sistema gaseoso. Un aumento en la temperatura del gas originará un movimiento más poderoso de las moléculas, de tal modo que si mantiene el volumen constante, aumentará la presión de dicho gas. Para finalizar esta parte de mi tema, las palabras clave son modelo, cinética y presión. En el marco de la teoría cinética de la presión de un gas, es explicado como el resultado macroscópico de las fuerzas implicadas por las colisiones de las moléculas de gas con las paredes del contenedor. La presión puede definirse, por lo tanto, haciendo referencia a las propiedades microscópicas del gas, con la siguiente fórmula: P, siendo presión, es igual a N, el número de moléculas, por la masa, M, y por la velocidad al cuadrado, ya sea aleatoria o promedio. Por último, dividiéndola entre V, que es el volumen, al cubo, ya que son las partículas de gas que impactan contra las paredes del recipiente, de una manera que puede calcularse de manera estadística intercambiando momento lineal con las paredes en cada choque y efectuando una fuerza neta por unidad de área, que es la presión ejercida por el gas sobre la superficie. La ley de los gases ideales nos permite asegurar que la presión es proporcional a la temperatura absoluta. Este enunciado es uno de los más importantes de la teoría cinética. La energía molecular promedio es proporcional a la temperatura, es decir, la energía cinética por Kelvin es de para mol 12.47 joules y para molécula 20.7 joules. Esto va a ser siempre. Esto nos permite hacer el siguiente enunciado. Los gases están compuestos de diminutas partículas de igual masa y tamaño en un mismo gas, pero diferentes para gases distintos, que se mueven continuamente a grandes velocidades con choques elásticos, eso sí, sin pérdida de energía debido a la fricción entre ellos y con las paredes del recipiente. Ejercen una gran presión sobre el recipiente donde están contenidos, y esta gran energía cinética se caracteriza en las partículas de un gas. Depende principalmente a la temperatura de variación proporcional. A presiones bajas, la distancia entre partículas es grande, comparada con sus diámetros, claro. Por lo tanto, las fuerzas de atracción son despreciables, y como las partículas son pequeñas en comparación con las distancias entre ellas, su volumen con relación al volumen total resulta de las despreciable. partículas de diferentes sustancias. Con sustancias podría ser, no sé, agua, por ejemplo, que es el ejemplo más sencillo y más utilizado en cualquier estado de la materia para explicar. Entonces, pues esto quiere decir que las partículas del agua en estado líquido, por ejemplo, bueno, empecemos con el sólido. En sólido están súper unidas. Para el estado líquido ya están un poco más separadas y pues eso lo hace diferente con no textura, pero lo hace diferente. Entonces, para que sea considerado como en estado gaseoso, estas partículas tienen que estar más dispersas, o sea, su fuerza de cohesión no las mantiene tan unidas, están más libres. Y pues eso es lo que altera los cambios en estos estados. Y aquí pues claramente estamos hablando del estado gaseoso, entonces las partículas son más libres, no están tan unidas como en los otros casos. El aceite y el agua no se difunden entre sí porque las fuerzas de cohesión entre las partículas de aceite son superiores a las que se pueden establecer entre estas partículas de aceite y agua. Algunas partículas en la evaporación, que es donde podemos observar este estado gaseoso, pues las partículas pueden escapar y grupos de partículas vibran como muy rápido. O sea, vibran muchísimo y pues se pueden separar. Bueno, al estarse separando pueden escaparse. Entonces la cantidad puede variar. Si tenías 1 litro de agua, pues ya al evaporarse puede cambiar porque las partículas
se dispersan. En la ebullición también, pues muchas partículas escapan en la superficie del líquido y quedan espacios vacíos entre las partículas. Entonces, la ley general del estado gaseoso. Esta ley, más que nada, es una fórmula. Pero, pues bueno, las proporcionalidades expresadas mediante las leyes de Boyle, Charles, Gay-Lussac y el principio de Avogadro, reunidas en una sola, corresponde a este tema. Al introducir la constante de proporcionalidad R, se transforma en la denominada ecuación de los gases. Ahora bien, les explicaré esto. Esta es como la expresión, la ecuación, siendo T la temperatura absoluta en grados Kelvin. Aquí está Rn. P es la presión en la atmósfera. V es el volumen en litros. N es el número de moles. Y R, como ya había mencionado, pues aquí es la denominada constante universal de los gases, cuyo valor depende de las unidades utilizadas. Y entonces, con esto podríamos tener la ley general. Algunos valores de la constante universal de los gases, pues son más que nada entre moles, pies, en medida. Son varias, pero son muy difíciles de explicar. Entonces sería más fácil mostrar como fórmulas. Igual no es muy probable ocuparlas, solo para problemas mayores. También les hablaré sobre el estado gaseoso. En los gases, la difusión se observa siempre. Esa es como una de sus principales características que podemos observar. No obstante, en el caso de los líquidos, donde hay fuerzas llamadas de cohesión que mantienen más unidas las partículas, y de los líquidos con los sólidos, pues este fenómeno solo se observa cuando las fuerzas de cohesión son menores. Les explicaré un ejemplo del volumen molar del oxígeno. En un volumen molar hay que tomar en cuenta si la mezcla tiene elementos de gases o no gases. Ya con esto, si se desea calcular cuál es su volumen exacto en una cantidad X de litros de oxígeno, se debe aplicar una regla de 3 como la siguiente. Aquí podemos observar un mol correspondería a 22.4 litros. Y aquí abajo son los datos desconocidos. Este no tanto. Aquí en X deberíamos de poner la cantidad que tenemos y de la cual deseamos saber el número de litros. Ya con esta cantidad, cualquiera que sea, por poner un ejemplo 2, la deberíamos multiplicar con 22.4. Esto nos daría 44.8 si lo hacemos. Ya con esto se divide entre 1. Al dividirlo, pues claramente es el mismo resultado, pero pues así es como se debería de hacer esta regla. Entonces ya 2 por 22.4 es igual a 44.8. Esto lo dividimos entre 1 y nos da como resultado el número de litros. ¿El número de litros de qué? El número de litros de oxígeno que se tiene. Ya con esto, pues deberíamos darnos una idea de cómo hacerlo si se desea saber pues la cantidad de litros de oxígeno en cualquiera, o sea, cualquier cantidad. Si quieres conocer cuántos litros de oxígeno se tiene, pues puedes realizar esta regla de 3. Ya que el oxígeno es considerado un gas ideal, por esta razón su volumen molar en condiciones normales es equivalente a 22.4 por mol. 22.4 litros por mol. A continuación también les hablaré sobre la ley general del estado gaseoso. Yo les voy a hablar sobre los gases inertes. Los gases inertes son gases que no cambian bajo ciertas condiciones. Estos gases se utilizan frecuentemente en el aplicado de soldaduras o en el sellado o marcado para evitar que ciertas reacciones químicas se puedan degradar de una parte.
Estos gases tienen 8 electrones de valencia y están formados por moléculas monoatómicas que interactúan entre sí mediante la fuerza de London. Estas fuerzas de London hacen que el tamaño del átomo aumente, lo que se ve reflejado en el punto de ebullición y en el punto de fusión. Ahora les hablaré sobre otro tipo de gases. Estos gases son llamados gases incoloros. Los gases incoloros tienden a tener una densidad mucho más baja y tienen partículas que tienen una larga distancia entre sí. Las moléculas de estos gases son mucho más pequeñas que las moléculas de gases con colores susceptibles, lo que inhibe la capacidad de estos gases de reflejar o absorber la luz a comparación de los otros gases que sí tienen un color susceptible para el ojo humano. También existen los gases coloridos o gases coloros. Estos gases son gases que también conocemos como halógenos. La palabra halógenos viene del latín formador de sales. Esto quiere decir que estos gases son utilizados para formar sales. Estos gases forman el grupo 17 de la tabla periódica, en donde viene incluido el flúor, el cloro, el astato, bromo, yodo y otros. Los gases combustibles HC son un grupo de químicos llamados hidrocarburos. Estos están compuestos de hidrógeno y carbono. Su función es almacenar energía, ya sea en el carbón, en el petróleo o en el gas natural. Los gases combustibles HC se refieren a los hidrocarburos no quemados, o sea, que salen de la cámara de combustible o de la cámara de combustión internos del motor sin quemarse correctamente, por lo tanto producir dióxido de carbono, o sea, el CO2. Estos gases también contribuyen a la contaminación del aire y algunos de ellos forman parte de los químicos llamados componentes orgánicos volátiles. Los gases de efecto invernadero son componentes gaseosos de la atmósfera, tanto naturales como antropógenos, que emiten y absorben radiación en determinadas longitudes de onda infrarroja, emitidas por la superficie de la Tierra, atmósfera y las nubes. Esta propiedad es la que produce el efecto invernadero y está causando el aumento de temperatura y de la humedad. En la atmósfera de la Tierra, los principales gases son el vapor de agua, H2O, VAP. Este es el más importante y actúa en retroalimentación con el clima. El dióxido de carbono, el CO2, se libera en procesos naturales, ya sea como la respiración, la deforestación o las erupciones volcánicas. En la atmósfera encontramos una serie de gases de efecto invernadero que son producidas por el ser humano y contienen bromo y cloro. Se dividen en dos: los gases de efecto invernadero directos. Estos son gases que contribuyen al efecto invernadero tal y como son emitidos a la atmósfera. Entre ellos se encuentran el dióxido de carbono, el metano, el óxido nitroso y los compuestos halogenados. Por otro lado, tenemos los gases de efecto invernadero indirectos. Estos son precursores de ozono troposférico. Además de ser contaminantes del aire locales, en la atmósfera se transforman a gases de efecto invernadero directo. En ellos también tenemos algunos gases importantes como el monóxido de carbono, el óxido de nitrógeno y los compuestos orgánicos volátiles.